Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo se sienten hoy? A ver, ¿bien? ¿Se sienten bien? Pues bueno, gracias a Dios tenemos esta oportunidad de podernos congregar en su nombre y pues somos conscientes de que el Señor Jesucristo está presente en medio de nosotros. Y volvemos otra vez a recordar que no somos nosotros los que invitamos a Cristo a venir, sino que Él es el que nos llama. Nos llamó a través de la sangre de Cristo Jesús y su muerte y su resurrección para hacernos suyos. Y nos llamó para ser parte de la iglesia de Cristo. No nos llamó para la soledad, sino para la comunión unos con otros en Cristo Jesús. Y aquí Él es donde nos edifica, nos ayuda, nos habla, nos enseña, nos estimula para que seamos fieles cuando no estamos congregados, cuando no estamos juntos. Y Dios mueve estas cosas, usa estos instrumentos que Él ha establecido por su gracia para que nosotros le sigamos con fidelidad en medio de la lucha que siempre representa seguir a Cristo, servir a Cristo con lealtad y con fidelidad. Hermanos, esta mañana nos toca ver el capítulo 11 de Segunda de Corintios y ha sido un capítulo que me ha impactado mucho. Ojalá que pueda yo transmitirles a ustedes la enseñanza de esta mañana. A diferencia del domingo pasado, el apóstol Pablo se dirigió, estuvo hablando directamente sobre las acusaciones que hacían los falsos maestros sobre él. Ya saben, los falsos maestros en todas partes. Él llegaba y abría una iglesia y los falsos maestros llegaban para tratar de destruir la obra de Dios en ese lugar, trayendo otras doctrinas. Bueno, aquí así ha estado, todo 2 de Corintios tiene que ver con esa intervención de los falsos maestros, y aquí lo encontramos al apóstol Pablo en el capítulo 10 contestando aquellas acusaciones que hacían los falsos maestros, pero ahora se va a dedicar a la iglesia de Corinto. Aquí en el capítulo 11, él tiene en su mente y en su corazón a la iglesia de Corinto. En el anterior, pues a él con mansedumbre y con la ternura de Cristo manifestó que él tenía la autoridad de Dios para los propósitos de Dios, con la facultad divina de hasta castigar toda desobediencia al evangelio de Cristo. Pero ahora va a hablarle a la iglesia y le va a hablar de una manera que nos sorprende. Como empieza el capítulo, llama profundamente la atención. Y sin duda el Espíritu de Dios quiere llamarnos la atención a nosotros en esto que nos va a enseñar. Ahí cuando leemos los primeros versículos del capítulo 11, dice el apóstol Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Llama la atención que el apóstol Pablo está como diciéndoles a los corintios: tolérenme lo que voy a decir, porque voy a hablar como un loco. Y voy a hablar como un loco porque tengo celos. Tengo celos. Pero estos celos son celos de Dios. ¿Y por qué tiene celos el apóstol Pablo? ¿Está correcto que se tengan celos? ¿Por qué es que tiene celos el apóstol Pablo? Está celando a los corintios. ¿Por qué? Y la razón es que, lo dice ahí mismo él: pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Les está diciendo a los corintios que ellos son una novia para Cristo. Les está explicando que ellos son una virgen pura, pero ya comprometida. Todas las hermanas que recientemente han pues ya celebrado sus bodas, tuvieron un momento en que eran esa mujer prometida para casarse con ese hombre, ¿no es cierto? Esa petición que se hizo, en donde se conformó el compromiso
y entonces las personas, especialmente la novia, está con una conciencia de que está comprometida para casarse con este hombre algún día. Y el apóstol Pablo, eso es lo que dice: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta imagen es muy poderosa porque habla de un compromiso establecido. No es de una persona con Cristo. Una vez alguien me dijo: yo no quiero ser la novia de Cristo. No, la esposa de Cristo, no. Nunca se refiere a una persona, a un individuo que sea la esposa de Cristo. Siempre se refiere a la iglesia, porque tenemos que acostumbrarnos a que Dios nos ve como comunidad. Dios no nos ve individuos. Desde que nos salvó individualmente, creímos individualmente, pero luego nos bautizó en el cuerpo de Cristo, nos hizo parte de la comunidad, enseñándonos a través del Evangelio que nosotros estamos comprometidos en ser comunidad. Todo creyente que viene a Cristo y es salvo tiene un compromiso de comunidad indiscutiblemente. Si uno no quiere tomar ese compromiso de comunidad, en un día dará cuentas al Señor. Y creo yo que la instrucción que aquí nos da es precisamente esa: que Dios nos ve como una novia comprometida con ellos. ¿Cómo ve Dios ahí? Los que somos creyentes, los que hemos establecido un compromiso con Cristo, los que nos consideramos de esta iglesia local, los que queremos ser parte de esta iglesia local, pues es como una novia, que Dios espera que esa novia un día tener esa gran celebración de bodas. Cuando todas las iglesias locales de todo el universo se junten y estemos en la presencia de Dios, ahí sucederá esa boda tan espectacular. Pero el apóstol Pablo utiliza esta imagen de una virgen pura, separada ya en compromiso para casarse con su novio, que es el Señor Jesucristo. Pablo se presenta como un padre espiritual que cuida a la iglesia de los Corintios para presentarla a la esposa como esa virgen pura. El problema es que los corintios estaban coqueteando con las falsas doctrinas de los falsos maestros que habían llegado ahí. Entonces el apóstol Pablo tiene que hablar de esta manera para exhortarles en lo que va a ser adelante. La iglesia de los Corintios es una virgen pura, pronta para casarse, comprometida, y dice, y como que nos da la imagen de la carta a los Efesios capítulo 5, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La explicación es que el Señor Jesucristo, por medio de su evangelio, alcanzó a este grupo de creyentes que forma la iglesia, que es la novia del Señor, y que a través de su entrega completa por ella, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para apartarla para sí. Como cuando tú, oh hermano, yo le pedimos a esa mujer que la quisimos y digo: oye, me quiero casar contigo, y ella se preparó para ser esa mujer que se iba a casar con nosotros. Hay un compromiso muy fuerte, pero en el caso de Cristo y la iglesia, es Cristo el que la purifica, el que se la presenta a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y esto significa que a través de los años en que la iglesia está en este mundo, Cristo está trabajando en ella para mantenerla sin mancha ni arruga, santa, sin mancha, sin estos defectos, sin estas manchas que podrían entristecer esa relación. La iglesia de los Corintios es esa virgen pura.
No sé cómo se sentirían ellos al escuchar estas palabras del apóstol Pablo, pero pensemos en que nos las está dirigiendo también a nosotros. Cristo es el esposo con quien se casará cuando el Señor Jesucristo venga. Ahí se celebrará las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan ustedes? Apocalipsis, aquel grito: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Hay una relación con esa celebración que Dios está esperando, la Trinidad está esperando intensamente que suceda. Quizá nosotros no tenemos tal perspectiva, ni nos emociona tal perspectiva tanto como debiera de ser, pero hay una expectativa de parte de Dios, porque esto sucederá y será glorioso. Me llamó profundamente la atención un mensaje del señor Suquel Michelén que lo dio en Jalapa, que se intituló La iglesia es la novia y la esposa del segundo Adán. Todas las iglesias locales que nos reunimos a través de todo el tiempo, en diferentes lugares, somos la novia, la esposa de Cristo Jesús. Imagínense ustedes tal compromiso. Es un compromiso profundo. La serpiente que engaña a Eva, como dice aquí: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. La serpiente está constantemente atacándonos a cada uno de ustedes y a mí, a cada uno de los corintios, a cada una persona, para que no tengamos un compromiso como novia pura dedicada al Señor que viene un día para casarse. Esta es la idea que el apóstol Pablo quiere dar aquí. Él es el que viene, con él estará la boda, pero la serpiente está ahí lista para interpretarse. La palabra de Dios nos dice, desde por ejemplo segunda de Pedro, capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Son los últimos días en lo que ustedes están escuchando, y yo también. Estamos escuchando continuamente ideas, filosofías diversas, doctrinas extrañas, que a veces nos animan y nos pueden llegar a entusiasmar si no estamos debidamente fundamentados en la palabra de Dios. Cuando uno lee de los corintios, se observa que los corintios tenían una buena formación espiritual. Tenían muchos dones, servían intensamente, se veía una iglesia dinámica que tenía varios errores por ahí, que había que corregir, y errores serios, pero es como todas las iglesias, ¿verdad? Hay tantas cosas que hay que corregir constantemente, pero precisamente es lo que Dios quiere hacer. Pero hay una intensa guerra que quiere infundir, traer a nuestra mente y a nuestro corazón caminos extraños que no tienen que ver con el Evangelio. Y hermanos, si no conocemos el Evangelio, vamos a ser tomados por estas herejías destructoras, porque se entregan encubiertamente. Yo pienso que muchos cuando leemos esto o escuchamos esto, dicen: bueno, pero a mí no me va a pasar. ¿No? Tenemos que tener mucho cuidado, y lo único que nos puede salvar de este error, de caer en algún error, es la doctrina que se predica todo el tiempo a través de la iglesia de Cristo Jesús. Si el Evangelio no está en la doctrina, es posible que haya muchos lugares en donde se predica cosas que parecen el Evangelio, cosas que parecen la doctrina bíblica, pero no la contienen. Están engañando a las personas
con falsos evangelios. Y el trabajo de la serpiente es muy intenso. Estamos en este momento en donde ustedes están escuchando y leyendo y siendo influidos por muchas filosofías a través de cada día que ustedes están en este mundo. Esto hace que sea necesario que tengamos mucho cuidado para ser una virgen pura, que llega pura y limpia cuando el Señor Jesucristo venga para tener esa boda. Ahora, algo que llama la atención en esta porción del mensaje es que el apóstol Pablo dice: porque os celo con celo de Dios. Y esto, hermanos, debemos de temerlo. Debemos hacerle caso a las Escrituras cuando dice estas cosas. Ustedes recordarán los pasajes de Éxodo, por ejemplo, 34:14. Dice: porque no, dice la Escritura, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Siempre Dios está compitiendo en nuestros corazones con otras cosas que nos interesan más que Dios, francamente. Muchas veces Dios no tiene el primer lugar en nuestras vidas, se puede ver. No hay evidencia clara de que Dios sea el primer lugar en nuestras vidas. Hay otras cosas, intereses, a lo mejor proyectos. ¿Cuántas cosas pueden ser las que ocupen el lugar de Dios? Y a lo mejor no nos gusta que Dios se ponga celoso, ¿verdad? Porque otra persona u otra parte u otro aspecto de mi vida ocupa el lugar que debe de ocupar Dios. Pero precisamente cuando tenemos nosotros el hábito de acercarnos a la iglesia y escuchar el mensaje y ver a otros hermanos y ver las luchas que todos tenemos y nos podemos animar unos a otros, entonces aquí alcanzamos una buena partida a favor nuestra para mantenernos fieles delante del Señor. Dios es celoso, no quiere que nos inclinemos a ningún otro Dios, que nada tome el lugar de Dios en nuestras vidas. No importa lo justificado que lo pudiéramos hacer nosotros, no es así. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor nos dio los mandamientos al pueblo de Israel? Y una de las cosas que les dice el Señor es: no tendrás imagen, ni ninguna semejanza, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es un Dios celoso, fuerte, y Él no quiere, no acepta que haya otro o alguna cosa más que ocupe el lugar que solo a Él le corresponde. Los corintios habían tenido, estaban en una cultura que era profundamente pagana, donde tenían muchas actividades y festejos religiosos para las imágenes paganas. Ustedes saben cómo son los pueblos. Uno pasa por el sur de México y todos los días se está celebrando algo, ¿verdad? A alguien, y tronando cohetes y teniendo participación de muchas cosas. Hemos conocido de creyentes que se convierten, que vienen al Señor, ya no participan en aquellas actividades, y entonces el pueblo los empieza a ver mal y los empieza a ver feo, porque ya no tienen parte en aquellas actividades religiosas que ellos hacían. Los corintios, pues sin duda tenían mucha presión de parte de las festividades, de las fiestas paganas. Allá en el capítulo 10, el apóstol Pablo les dice a ellos que estaban haciendo lo correcto cuando decían: un ídolo nada es. Y sabemos que un ídolo nada es, dice. Y que la carne que se sacrificaba en aquellas festividades no tenía nada de especial. El asunto es que los ídolos no existen. Si una persona adora a un ídolo, no hay ídolo, no existe, pero lo que está atrás del ídolo sí, y ese es Satanás. Satanás promueve este tipo de adoraciones, y entonces pues ahí están, ¿verdad? Todos adorando a Satanás. Es a Satanás, a los demonios a los que se les arregla. Entonces, cuando los corintios participaban en aquellas festividades,
El problema que tenía es que ellos participaban en la festividad en sí mismo. Dice, lo que digo es que estos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios, porque ellos estaban participando en esas actividades. Les decía ahí mismo en el capítulo 10, ustedes no pueden beber la copa del Señor y también la copa de los demonios. No pueden comer la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Entonces, ellos estaban no solamente yendo a la festividad, sino que estaban además participando en las actividades que aquella festividad ofrecía. Y en ese sentido es donde el apóstol Pablo les dice, no, eso no hagan. Les dice que pueden ir, dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia no tuya, sino de aquel que los declaró, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces lo que estaban haciendo los corintios es que participaban en las festividades, ellos entendían que podían hacerlo, sabían que el ídolo no era nada, que la comida no significaba nada, pero luego participaban en las actividades del culto, y ahí es donde el apóstol Pablo les decía, no, eso es a los demonios, no lo hagan. Probablemente lo podríamos equiparar con nosotros, que si vamos a lo mejor a una boda en la iglesia católica, entonces pues estamos participando con nuestros amigos en la boda, pero llega un momento en que dentro de la actividad religiosa se toma la hostia, pues nosotros nos quedamos viendo. Pero si un creyente pasa y celebra, entonces ya está entrando a algo en lo que no debe de comprometerse. Es como decir, no, sí, me voy a tomar esto, ¿qué pasa? No, ya eso ya no es lo conveniente. Yo creo que a esto se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando de esto que sucedía con los corintios. Y entonces el apóstol le dice, guárdense de esto, no lo hagan. Pero la parte que es más impresionante en esta sección de las Escrituras es cuando les pregunta el apóstol Pablo a los corintios, ahí en Corintios 10, ¿vamos a hacer esto? ¿Sí? ¿O vamos a provocar a celos al Señor? Acuérdense de esto, hermanos, cada vez que nosotros hacemos algo en donde no está el Señor, algo que no tiene que ver con Cristo, a lo mejor tiene que ver con un compromiso mío por aquello, un compromiso por alguna situación con otras personas, estoy yendo con un jefe y pues tengo que demostrarle que yo estoy aquí, ¿verdad?, para que no me vaya a correr, alguna cosa en donde aquello ocupa el lugar principal y Cristo deja de ser el lugar principal. No quiero sufrir por Él, no quiero tener un compromiso, no quiero tener algo que me cueste. En ese momento nosotros estamos provocando a celos al Señor. ¿O provocaremos a celos al Señor? Yo creo que esta es una pregunta que debemos hacernos muchas veces en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Provoco a celos al Señor? Ahora, el apóstol Pablo les habla del celo de Dios para recordarles que ellos son una prometida, son la prometida de Cristo. Entonces lo que les dice aquí el apóstol Pablo dice, pero temo que como la serpiente os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta es la parte que nosotros debemos de tomar en cuenta. El trabajo que se está haciendo constantemente sobre nuestras vidas. No pensemos en ningún momento que Satanás está con los brazos cruzados. Está atacando a cada uno de ustedes constantemente para que desvíen
su sincera fidelidad a Cristo. Que al final de cuentas se puede reflejar en nosotros como la iglesia. Porque vamos a ser una iglesia que refleja lo que cada uno de nosotros pensamos. Lo que somos en Cristo, la relación que tenemos con Él se va a manifestar aquí. Cuando estamos cantando y alabando y adorando y asistiendo y viniendo, todo eso se manifiesta. Como yo traigo las ganas, es como va a suceder lo que yo voy a hacer cuando llego aquí. Esto es una parte que es vital. Acuérdense lo que dice Santiago a la iglesia. Dios, bueno, déjenme decir esto, Dios cela a la iglesia. Si la iglesia no es fiel a Él siente celos. Si la iglesia... es el asunto del aire, ¿verdad? Hay algunos otros textos, como por ejemplo Santiago, cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pues es un Dios celoso. A lo mejor podría ser un Dios pasalón, pero no, es celoso. Cuando estaba preparando el tema, me acordé de que hace varios años un hombre que no es creyente me invitó a tomar un café y nos fuimos a ver en un beach. Y cuando yo llego, él está consternado y me dice: estoy muy enojado, me acabo de enterar que mi esposa me engañó. El día que le pedí que nos comprometiéramos para casarnos, ese día se fue con alguien a quien ella quería y se le entregó. Yo no me enteré de esto hasta después. Y ahora que me he enterado, dice: no la quiero, no la amo, no quiero estar con ella, me disgusta. Estaba enojado el hombre, sufriendo en su corazón. Porque quizá ninguna otra relación que existiera en este mundo es tan importante que un hombre sea fiel a una mujer y una mujer sea fiel a un hombre cuando se hace el compromiso y cuando ya se está casado. La fidelidad, la lealtad, el permanecer en ese amor que sea uno prometido, esa es una parte importante. Cuando no sucede, qué destrucción tan grande. Dios quiere que seamos fieles a Él. Él es celoso de nuestra manera de adorarle a Él en nuestro corazón y en nuestra mente y como iglesia. Él es celoso. Deuteronomio 32 dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Yo creo que el punto aquí más clave es: Dios se pone celoso si en tu corazón hay otra cosa, hay algo o alguien más importante que Él, igual en mí. Y como iglesia, Dios se pone celoso si en nuestro corazón hay algo o alguien más importante que Él. Y no podemos verlo ni minimizarlo, no podemos ver con ligereza ni minimizarlo, porque es algo muy serio. Dios utiliza las palabras perfectamente definidas, y eso significa que nosotros debemos tener una preocupación por serle fiel a Él. Dice el apóstol Pablo aquí en los versículos que continúan: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Hay otra versión que dice: su pura y completa devoción a Cristo se corrompe. Su pura y completa devoción a Cristo
se corrompa y sean engañados con él. Y la razón es que, lo explica el apóstol Pablo en los versículos que siguen, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y miren, esto tiene implicaciones muy importantes de la doctrina, de la palabra de Dios, pero también de la vida espiritual en nosotros, en la forma en que vivimos, y también de la manera en que tenemos el deseo de comunicar con otros la fe del evangelio. Cuando viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, esto tiene que ver con doctrina. Está hablando de todas estas verdades que la palabra de Dios nos enseña respecto del Señor Jesucristo. Podemos entender las cosas básicamente, pero no está en el plan de Dios que nosotros nos mantengamos entendiendo las cosas de doctrina básicamente. Lo que Dios espera es que nosotros vayamos profundizando más. ¿Se acuerdan lo que dice segunda de Pedro cuando está pidiendo a los hermanos que tengan cuidado con los falsos maestros? La respuesta de Pedro es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el compromiso que todos nosotros tenemos. ¿Quién es este Jesús a quien predicamos? ¿Cómo está el asunto de la Trinidad, la iglesia? ¿Cómo es que Él está presente donde hay dos o más reunidos en su nombre? ¿Cómo es que la iglesia es su novia y que viene muy pronto y va a celebrar las bodas del Cordero? Él es el que nos habla, nos predica, es nuestra guía, el Rey, nos manda a orar, escuchar la oración. Él escucha la oración, está dispuesto a hacerlo. Nos habla del Padre, del Espíritu Santo, nos instruye, nos enseña a través de la predicación de la palabra. No es cosa menor el que Él nos congrega para que tengamos comunión unos con otros y con Él a través de la palabra. Cuando escuchamos el mensaje, es Jesús el que nos está enseñando, porque es su palabra que está expresada de acuerdo al texto que tenemos nosotros aquí. También cuando escuchamos los testimonios de los hermanos, pues estamos viendo la obra de Cristo en las vidas de los hermanos. Ellos están diciendo lo que ha pasado en sus vidas porque Dios ha participado activamente durante la semana. Cuando escuchamos el evangelismo, pues sabemos lo que Dios está haciendo a través del evangelismo que nosotros realizamos al compartir con otros acerca de la fe en Jesucristo. También vemos la vida espiritual que se va manifestando cuando en medio de la crisis, el problema, la enfermedad o las situaciones diversas, el Espíritu Santo nos permite vivir una vida espiritual. Una vida espiritual es una vida en donde se refleja el poder y la gracia del Espíritu Santo en las circunstancias que vivimos. Una vida espiritual se manifiesta en nuestro interés por las cosas espirituales. Una vida espiritual es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas y manifestando paciencia, amor, gozo, paz, perdón, toda esa templanza, todas estas cosas que son tan importantes en la manifestación de nuestra vida. Significa que le pertenecemos a Cristo, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Hay una enseñanza de predicando otro Jesús, dice: reciben otro espíritu que habéis recibido. Ese es el Espíritu Santo. Y estaban instruyéndoles en otra manera, de tal forma que no era el Espíritu Santo el que estaban siguiendo, sino a otro espíritu, no a este, no al Espíritu de Dios. También una tercera cosa que dice: toleran, sí, les predican otro evangelio. Dice aquí: si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hay un evangelio, hermanos, y nosotros estamos profundamente relacionados con el evangelio. Debemos vivir el evangelio. El evangelio debe tener una parte importante en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Debemos entender esa doctrina y la importancia que esa doctrina tiene.
lo que demanda la sangre de Jesucristo, lo que demanda la vida de un cristiano que ha creído el mensaje del Evangelio. Es la salvación, es como hemos venido a la fe. Y creo yo que el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros, apreciando profundamente esta salvación tan grande que nos ha dado nuestro Señor. Pero la lucha es muy grande, entonces constantemente hay un ataque para que nosotros el Evangelio no tenga importancia, no tenga un lugar clave en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra gratitud. Se puede perder. Por eso es importante que los corintios, era importante que los corintios pudieran hacer esa vida de estar fieles al Señor como iglesia. Y que ellos no toleraran cuando alguien llegara con otro evangelio, cuando alguien llegara con otro espíritu, cuando otro llegara con otro Jesús. Si ellos hacían así, y había, temo, decía el apóstol Pablo, o sea, la posibilidad estaba allí, entonces había una posibilidad y eso provocaba a celos al Señor. Y el apóstol Pablo estaba celoso para que ellos anduvieran en la verdad del Evangelio. Probablemente los falsos maestros dijeran: no, hombre, no esté celoso. ¿Cómo es celoso? Anda celando a los hermanos. Sí, era importante. Algunas veces cuando algunos hermanos ya no están con nosotros, pues nos duele profundamente, porque no pudimos hacer algo, porque faltó el trabajo que debíamos hacer, porque las personas deberían crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, y pareciera que algo creció, que yo hice mal y ya no están, y me entristece, no porque se fueron, me entristece porque algo faltó quizá por hacer, algo debimos hacer, algo en alguna parte quizá yo no hice lo que debía de hacer para ayudarles a permanecer en la vida cristiana. Pero es importante. Nosotros no podemos ver a las personas, al apóstol Pablo no veía a las personas que llegaban a la iglesia en Corinto como pues simplemente un número más, ya vino, ya se fue, ya, ni modo, ¿verdad? No. Porque tenemos un compromiso muy especial para que las personas puedan conocer a este Jesús que se predica, recibir ese Espíritu que se recibe, el Espíritu Santo, y entender y conocer la doctrina del Evangelio de Jesucristo que se está enseñando constantemente. Nosotros vivimos por el Evangelio. Ahora, los falsos maestros decían que la cintura era para minimizarlo. Es celoso, pero las cartas son muy duras, pero la presencia corporal es débil y la palabra menospreciable, burda, ruda. Y el apóstol Pablo está peleando por ellos y les explica todas estas cosas. Y les dice al final aquí de esta porción de la Escritura: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. El apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio a los corintios. Los celaba con celo de Dios porque él quería que ellos se mantuvieran fieles, leales a la enseñanza, a la doctrina, a la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Porque ellos tenían que estar preparados para presentarse como una virgen pura cuando Jesucristo apareciera y llegaran las bodas del Cordero, en donde habría aquella gran celebración. ¿Cómo nos ve Dios, hermanos? ¿Cómo nos ve a nosotros como iglesia local? ¿Qué está pasando en medio de nosotros? Hermanos, todos nosotros tenemos el privilegio de amar a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Hemos dicho que el culto tiene que ver con Él. A Él es al que rendimos la adoración. Y no tenemos ningún temor de decir que Él es nuestro Creador poderoso, que Él es el Señor nuestro, que Él es nuestro Rey, que Él es el que adoramos.
Él es el que está en el centro de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué es lo que estamos manifestando día con día? Yo creo que debemos aprovechar la exhortación que el Señor nos da para que revisemos nuestra vida. ¿Qué le estamos diciendo al mundo que somos nosotros como iglesia de Cristo? ¿Somos una virgen pura que está esperando ansiosamente el tiempo de celebrar las bodas del Cordero con Cristo? Donde nos gozamos con el Evangelio, nos gozamos con el Jesús predicado, nos gozamos con la manifestación que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia de Cristo? ¿Somos una iglesia que manifiesta que amamos al Señor? Yo creo que esto es algo muy importante. Ahora, por favor, piensen, todos nosotros aportamos algo, nadie queda sin aportar. Si yo aporto desánimo, eso cuenta. Si yo aporto ánimo, eso cuenta. Si yo aporto a la mejor murmuración, pues eso cuenta. Si yo me abstengo de murmuración, eso cuenta. Si yo animo a mis hermanos, pues, oye, voy a llegar a tiempo, voy a estar temprano, voy a ser parte del culto temprano para animarlos, no para otra cosa, animarlos para que todos vengamos a adorar a nuestro Señor con todo el corazón. Eso cuenta. Si yo no llego a tiempo, eso cuenta. Si la mayor parte de nosotros no está al momento de empezar el culto, eso cuenta. No tenemos el ánimo para cantar como si lo tuviéramos, si estamos todos contentos. Todas estas cosas tienen un significado. Es importante. Yo creo que si yo vengo aquí, debo venir con una esperanza gloriosa de aprender del Señor Jesucristo, no con una obligación de venir aquí porque pues tengo que venir. ¿Cómo bajar de ahí? No, es Cristo. Es por amor a nuestro Señor Jesucristo que nosotros hacemos las cosas. ¿Qué estoy diciendo al mundo? ¿Qué tanto significa Dios para mí o Cristo para mí? ¿Por quién hago las cosas? Esa es la parte de la vida. No somos una iglesia de nadie, sino del Señor Jesucristo, a quien adoramos con todo nuestro corazón y nos esforzamos. El cristianismo siempre representa sacrificio. Y un sacrificio, aunque parezca muy sencillo, yo no sé cómo lo verían los mártires del primer siglo, ¿verdad? ¿Cuál es ahí cuando estemos todos en la presencia del Señor? ¿Y cuál fue tu esfuerzo? Me quemaron vivo. ¿Y el tuyo? Me levanté temprano para estar en la iglesia. Pero tiene significado. No estamos siendo perseguidos por lo menos. Pero ¿cuál es? ¿Es Cristo realmente el motivo de mi esfuerzo? ¿Me esfuerzo por Él? ¿Le quiero servir? ¿Estoy listo para agradarle? Estas cosas, hermanos, es muy importante. Dios nos ve como su novia. Dios nos ve como su novia en compromiso. Estamos comprometidos con Cristo. Y un día, cuando toda la iglesia, en sus manifestaciones de localidad, como iglesias locales, se reúnan ante la presencia del Señor, como iglesia, recibiremos una exhortación. Pienso que de alguna manera, pues, sucederá lo que se ve allá en Apocalipsis. Tengo contra ti, obtienes estas cosas buenas. Tienes estos asuntos buenos. Has tolerado esta doctrina. Aquello que está ahí en Apocalipsis, posiblemente el Señor, aquí estamos. Y a veces pienso que el Señor nos va a llamar y ahí vamos a estar, así como estamos aquí sentados, nomás que Él estará aquí presente, allá en el cielo. Y nos verá, y estaremos ahí, los que predicamos y enseñamos también, como la novia de Cristo. ¿Qué tan pura? ¿Qué tan fiel? Pero esto no depende de una persona.
ni del líder. Depende de la voluntad y la determinación de cada creyente que ha conocido a Jesucristo, en quien el Espíritu Santo vive, el que ha creído la doctrina del Evangelio, que se manifieste. Que se manifieste. Y entonces eso hará la diferencia. Ahora, pues aquí dice el apóstol Pablo, porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Qué piensa el Señor de los que predicamos el Evangelio aquí en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos enseñando la verdad de Dios? ¿Estamos instruyendo a los hermanos con las palabras del Señor Jesucristo? ¿Podemos decir que el Señor Jesucristo está manifestándose a través de nosotros en la predicación que se está dando? La palabra que estamos entregando verdaderamente es la palabra del Señor Jesucristo en una correcta interpretación de las Escrituras a través del estudio de la palabra de Dios y la correcta manera de presentarlas para que los hermanos puedan entender estas verdades. ¿Estamos haciendo esto? La verdad es que es una gran responsabilidad, ¿no? Pero cuando estemos en el cielo, en la gloria del Señor, con el gozo eterno, en la alegría de aquel Dios pleno de vida y pleno de gozo para todos nosotros, estaremos llenos de la bendición de nuestro Dios. Pero aquí cuesta trabajo, porque este es un mundo contrario al Señor y tenemos una naturaleza contraria también al Señor. Pero es nuestro privilegio reunirnos, congregarnos, adorarle, manifestarlo y también escuchar la palabra de Dios y también revisar si las cosas que se predican así son, para que sean para nuestra edificación. Si nada más pasan por nuestros oídos pero no se quedan para considerarse y no hay una consideración, pues no nos van a hacer ningún efecto específico. Tenemos que ser responsables cómo oímos y cómo predicamos, en los dos sentidos. Es un Dios celoso. Piensen en eso, es un Dios celoso. Y Él no quiere que las cosas nada más pasen volando. Sí, nunca van a ser perfectas en esta vida. Siempre estaremos mejorando, pero que nuestro corazón esté lleno del fervor y del gozo y del esfuerzo para servir, para buscar, para escuchar al Señor. Eso es una parte. Con esto termino. Al estar leyendo Segunda de Reyes, ahí los capítulos 9 y 10, llego a donde está Jehú, un rey de Israel, y es muy interesante su vida. Eliseo manda a un profeta para que le diga: tú vas a ser el rey de Israel. En ese momento, pues Acab ya no estaba, Jeroboam ya había establecido 2 lugares de adoración aparte del de Jerusalén, y se había reedificado Jericó, y había habido una actitud contraria a Dios de idolatría, pero brutal, enorme, fuerte, con Jezabel y con Acab. Habían promovido toda esa idolatría a Baal, quemaban a sus hijos, cuántas cosas no hacían en esa adoración ahí en la parte norte de Israel. Dios lo señala y lo levanta para erradicar la idolatría. Y Jehú arranca bien, erradica la idolatría de Baal y que había instituido Acab, y acabó con Jezabel y la familia de Acab. Y dice uno de los pasajes: Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel, y a todos los dignatarios, sus amigos íntimos, sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Acabó con todos los sacerdotes de Baal y su centro de culto. Todo esto hizo en un trabajo, en un esfuerzo enorme de Jehú para hacer la voluntad de Dios, limpiar, porque se había contaminado tremendamente Israel. Jehú hace buen trabajo. Y en el capítulo 10, versículo 30, le dice el Señor: y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien
por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Lo premia el Señor, porque Jehú hizo esto. Sin embargo, el comentarista bíblico dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, que había hecho pecar a Israel, adorando a aquellos dos ídolos de oro que estaban en otra parte, cambiando el lugar de adoración. Era parcial su obediencia. A mí me hizo pensar, Señor, ¿cómo es mi obediencia? A lo mejor me puedo esforzar de alguna manera, ¿verdad? Para todo este esfuerzo de Jehú es tremendo. Pero no anduvo hasta fielmente en su corazón con el Señor hasta la última parte. Caminó, se esforzó y se quedó a medio camino. No llegó hasta el final. Miren, hermanos, para terminar aquí, tenemos la gracia de Dios, tenemos las promesas del Señor que nos hacen participantes de su naturaleza divina, tenemos las promesas bíblicas, tenemos el recurso de la oración. El Señor nos ha permitido renacer, hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Tenemos un equipo enorme para poder vivir para el Señor hasta con todo el esfuerzo posible. Nunca será perfecto aquí, pero sí con un corazón determinado a servir y a buscar al Señor. Y yo creo que esto es lo que el Señor quiere, que andemos con todo el corazón. Aquí lo que le dice a Jehová, no cuidó de andar en la ley de Dios de Israel con todo su corazón. Y yo creo que tú eres responsable igual que yo. Somos responsables de andar delante del Señor con todo el corazón, conociendo la doctrina, no la descuiden, buscándola, no debemos descuidarla, debemos conocer la doctrina y la palabra de Dios, ser consistentes en la asistencia, porque este es el único lugar que todos tenemos ahorita. Bueno, pueden ir a otra iglesia, ¿verdad? Pero aquí es el único lugar donde estamos preocupados porque la palabra de Dios se predique con todo el corazón. A lo mejor no somos los mejores oradores del mundo, ni les hacemos reír, ni contamos chistes, ni la pasamos a todo dar, ni les damos apapacho. No es esto, porque esto no es el Evangelio. El Evangelio nos dice que somos pecadores, que necesitamos estar tomados de Dios constantemente para poder vivir en este mundo tan terrible que estamos viviendo. El Señor dice que pesándonos a todos somos menos que nada. Somos pecadores que necesitamos del Evangelio de Jesucristo para caminar cada día con el vigor que necesitamos para no ofenderlo y no pecar contra Él. Tenemos que andar con nuestro corazón, hermanos. Y yo les invito para que ustedes yo debo de hacerlo. Ustedes deben de hacerlo, pero ustedes son responsables de ustedes mismos de ser fieles al Señor con todo su corazón. No se queden a la mitad. Ya han caminado un buen trecho muchos de ustedes. Vamos adelante. Vamos adelante con todo nuestro corazón porque nos esperan las bodas del Cordero. Somos la iglesia de Cristo que un día estaremos celebrando las bodas del Cordero junto con todos los demás creyentes allá en esa eternidad gloriosa. Vamos a animarnos para ir adelante en Cristo Jesús. No nos quedemos a medias. Todo mundo empieza bien, pero no todo mundo termina bien. Terminemos bien. Hace mucho tiempo que empezamos la carrera algunos, acabemos bien. Otros menos quizá, acabemos bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no viéramos.
es mañana. Somos la iglesia de Cristo. Y Pablo nos cela con celo de Dios, porque puede existir el peligro de que seamos arrastrados por falsos maestros o falsas filosofías o cosas que traigan influencia sobre nuestras vidas para escuchar otro Jesús, recibir otro espíritu, andar en otra doctrina del Evangelio que no es la del Evangelio. Y Dios quiere que lo conozcamos. Así que todo esfuerzo, hermano, no será en vano. El Señor traerá buen fruto para la gloria suya. Vamos a ver. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de platicar sobre estas verdades de tu palabra en estos versículos, estos 6 versículos. Ayúdanos a pensar, Señor, que te pertenecemos a ti, como una novia que ha sido ya comprometida con el esposo, y que un día tendremos ese encuentro para que se realicen las bodas del Cordero y vivamos para siempre en una condición gloriosa allá en tu presencia contigo. Ayúdanos a ser fieles cada uno en la individualidad. Ayúdanos a animarnos, a tener paciencia unos con otros, a perdonarnos, a alentarnos, a seguir adelante. Señor, porque tú lo mandas así, porque es una manifestación de nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que glorifique tu nombre en todas las cosas. Llénanos del gozo de la salvación, porque andamos en el temor tuyo, andamos en tus pasos guiados por ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos brindas. Y Padre, pues ayúdanos para ir creciendo más y más en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dios mediante, la próxima semana veremos de los versículos 7 hasta el final, en donde el apóstol Pablo sigue hablando a la iglesia de los Corintios, pero ahora va a hablar sobre finanzas de una manera muy interesante. Muy bien.